Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar en este resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta semana han sido noticia. Empezando por el caso Medusa, la operación Medusa, la justicia, el Ministerio Público y esa comparecencia de Jean Alain Rodríguez ante el tribunal. Sí, señor, que eso tiene mucha surrapa, que la vamos a decir aquí. Pero también se dieron varias confrontaciones gobierno-oposición en el Congreso. Hablaremos de eso. Claro, vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar sobre la resolución que está discutiendo el Ministerio de Trabajo para la regulación del trabajo doméstico en la República Dominicana. Y el tema de las vacunas que se han vencido y la reclamación de la República Dominicana frente a la AstraZeneca. Ese es el contenido de hoy. Regresamos en un momentico. Esta misma semana. Bien, amigos, esta semana hubo mucha actividad en la justicia, como ya es habitual en este país. Pero de manera especial, la participación de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, bueno, participación no, que hizo una rendición de cuentas y respaldó la iniciativa expresada por el presidente para una reforma constitucional que independice el nombramiento del Procurador General de la República, así como también otros órganos de control como la Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, en fin. Entonces dice ella que es una debilidad institucional que el procurador pueda ser cambiado a voluntad por el presidente de la República. Y lo es definitivamente, aunque tengamos ahora expresidentes como el caso de Leonel Fernández diciendo que ya el Ministerio Público es independiente, que él garantizó eso en la Constitución del 2010, eso no es verdad. Y lo sabemos porque efectivamente, como dice la procuradora Miriam Germán, siempre que el presidente a voluntad pueda cambiar a la persona que dirige el Ministerio Público, no puede haber independencia. Tú sabes qué, Diana, que me sorprendió el ex procurador Francisco Domínguez Brito al decir que eso no se debe ni hablar en estos momentos. Digo que me sorprendió porque él como procurador intentó juzgar a Félix Bautista. Incluso consiguió una certificación de la Superintendencia de Bancos señalando que ese señor había acumulado en cuentas bancarias 27 mil millones de pesos. Y llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia. Y llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia y finalmente no apeló. Eso fue lo que hizo mal, no apelar. Al final debió Cuando apelar. él dijo que no apeló, dijo que no lo hacía porque no valía la pena con esa justicia. Sí, pero tú tienes que poner la prueba. Tú tienes que hacer lo tuyo. Pero bueno, creo que eso es lo único que se le puede criticar a Domínguez Brito en ese caso de Félix Bautista, que no apeló. Sin embargo, hizo el expediente y lo llevó. Entonces, como que después de haber actuado así, ceñirse a una línea política que es que no puede ser independiente el procurador y que el presidente nombra a su procurador, me extrañó mucho esa posición. Y ojo, que la reforma no es solamente para el tema del procurador, incluye también a la forma de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cuando él aquella vez no apeló, era porque esa Suprema Corte para él iba a ser lo mismo que ya había hecho en una primera instancia, porque no era independiente, no lo era. Entonces, oponerse a una reforma que garantizaría esa independencia, bueno. Bueno, mira, esta semana hubo un episodio más del caso Medusa contra Jean Alain Rodríguez, el ex procurador. Y la defensa, los abogados de Jean Alain Rodríguez y Jean Alain Rodríguez eligieron otra vez defenderse atacando, pero resulta que en el expediente hay imputados encabezados por él
y la Procuraduría es la que imputa, es decir, no son dos iguales discutiendo. Entonces, atacaron a la Procuradora, al Ministerio Público en general. Y vamos a decir cuál fue el origen de esa decisión de atacar al Ministerio Público. Pero vamos a ver primero las reacciones de la Procuradora y de Wilson Camacho, director de la PEPCA. De una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción, sino que este es un asunto que debe ser institucionalizado. Como nosotros investigamos, sabemos que nosotros no excluimos nada. Nosotros seguimos investigando y como ha dicho la Procuradora General de la República, que lo ha reiterado, en este país no hay intocable. Nosotros investigaremos lo que tengamos que investigar y en su momento determinado, en este caso sobre todo, al momento de presentar el acto conclusivo, entonces nosotros demostraremos el alcance de esta investigación que de seguro, como ustedes saben, no excluirá nada ni excluirá a nadie. Pero ahora vamos a explicar por qué trajeron Jean Alain y sus abogados el tema de las cárceles a la audiencia de esta semana. Bueno, lo que pasa es que esta semana también la periodista de investigación Alicia Ortega reveló graves delitos cometidos en la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, con lo que tiene que ver justamente con los alimentos para los presos. Y ahí ella presentó testimonios de personas que supuestamente habían sido beneficiadas con contratos, que habían sido adjudicatarios de contrato y que ni lo sabían. Que ellos ni sabían que ellos eran los que aparecían su nombre ahí como adjudicatarios de esos contratos. Y ese fue uno de los pocos elementos que presentó Alicia. También presentó temas de incumplimientos de entrega de alimentos, de beneficiarios relacionados con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, un cuñado de él. Y por supuesto, toda esta investigación viene a complicarle todavía más el escenario a Jean Alain Rodríguez. Varios de los entrevistados por Alicia decían, a mí me llamaron del registro mercantil, pero yo no tengo empresa, para preguntarme de una adjudicación para alimentos de los presos. El otro decía, pero ahí dice que los camiones son de tal tipo, yo no tengo camiones de ese tipo, yo no he hecho ese negocio nunca con la Procuraduría. Y estaban anotados como empresas que recibían contratos. Entonces, el beneficiario, dice Alicia Ortega, es un cuñado del procurador, del ex procurador. Entonces, antes de publicar su reportaje que iba a publicar, y publicó este lunes, la semana pasada, ella le envió los testimonios y los datos que tenía a los abogados de Jean Alain Rodríguez para darles el derecho a ofrecer su versión, ¿verdad? Y ellos le dijeron que le iban a responder el sábado. Pero en lugar de eso, lo que hicieron el sábado fue una rueda de prensa y un comunicado denunciando que el Ministerio Público estaba lanzando una campaña de descrédito contra Jean Alain Rodríguez con el tema de las cárceles. Es decir, tergiversando las cosas para decir que el reportaje de Alicia eran datos que le había dado el Ministerio Público a Alicia. Y Alicia le respondió con mucha contundencia, ¿verdad?, que era al revés. Primero, que los datos que ella dio en ningún momento se los ha dado el Ministerio Público, porque ella tenía más de un año haciendo esa investigación. Pero además les dijo que es al revés, que no solamente el Ministerio Público no le ha dado datos a ella, sino que ella es la que ahora le está entregando los datos de su investigación al Ministerio Público. Datos que no nos cabe la menor duda que el Ministerio Público va a utilizar, porque la audiencia que se realizó esta semana era para ponderar la solicitud que había hecho el Ministerio Público de que se le extendiera el plazo de la investigación. Ya se habían cumplido los 9 meses iniciales. La defensa de Jean Alain Rodríguez se oponía a que se le ampliara ese plazo al Ministerio Público para seguir investigando.
Y finalmente el tribunal le concedió, el cuarto juzgado de la instrucción le concedió 3 meses más al Ministerio Público para que culmine las investigaciones. Pero en esa audiencia el tribunal le dio la palabra a Jean Alain Rodríguez para que expresara lo que él quisiera expresar. Estuvo hablando cerca de 45 minutos y entonces ahí dijo una serie de cosas, de que él tenía que trabajar en el piso porque ni una silla le daban, que él estaba ahí por un caldo de pollo preso. Pero nada más hay que ver el reportaje de Alicia Ortega para ver que el tema de los alimentos de los presos va mucho más allá que un caldito de pollo. Que a propósito de caldito de pollo, Diana, perdón, a propósito de caldito de pollo, parte de los datos que publicó Alicia Ortega es que les suministraban esos suplidores a las cárceles unos caldos de pollo de una marca desconocida que tenían un mal sabor y que los presos se sentían mal cuando comían eso. Hablando de caldito de pollo, ¿verdad? Ahora, Jean Alain Rodríguez dijo que lo que quiere el Ministerio Público no es justicia sino venganza, lo cual es una acusación que lanza contra la procuradora, porque hablar de venganza, ¿a quién le hizo él una canallada? A la procuradora. Entonces ahora es lo que quiere decir que una venganza de ella, quiere decir que la vuelve a infamar. Cuando la magistrada se ha desvinculado absolutamente de ese expediente. Ella ni lo ve, ni le pone la mano, ni pregunta. Ahora, lo que hay que ver es si es correcta esa línea de defensa. No, ellos también se han ensañado contra la procuradora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, que también puede ser a ella quien se está refiriendo. Pero es que el tema es que él no está preso porque le caiga bien o mal a nadie. Exacto. Él está preso por todos los elementos que están contenidos en ese expediente que su defensa no ha podido responder, que se han dedicado todos estos meses a recusar gente en vez de responder a las acusaciones. Entonces ahora el Ministerio Público tiene 3 meses más para seguir investigando, cosa que a ellos no les gusta, porque mientras más investigan, más encuentran. Y miren lo que ha sucedido ahora con este último reportaje de Alicia Ortega. Y todo el mundo sabe que donde Alicia busca, encuentra. Exactamente. En el expediente acusatorio no dice que él es feo o que... no, lo que dice es los delitos que le atribuyen y pone las pruebas. Entonces, yo no sé a dónde ellos creen que eso lo va a llevar, pero el resultado hasta ahora ha sido adverso en todos los episodios. El juzgado de la instrucción, como tú dijiste, acogió la solicitud del Ministerio Público y no solamente eso, sino que además le mantuvo la prisión preventiva. Sí, él va a tener de manera que ese es el resultado que han conseguido hasta ahora. Prisión hasta que se presente la acusación de la operación Medusa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vámonos al Congreso, donde esta semana se discutió el tema del proyecto de ley de tasa cero para la importación de productos de la canasta básica y lo que eso ha generado. Ya volvemos. Esta misma semana. Bien, amigos, continuamos con esta misma semana. El presidente Abinader sometió o propuso un proyecto de ley para darle tasa cero a la importación de productos de primera necesidad y de insumos de productos de primera necesidad para combatir la inflación. La inflación es internacional. Europa está sumida en una inflación enorme. Las Naciones Unidas dijo que viene un huracán de hambruna. Y todo esto generado por la concurrencia, primero de la pandemia que ya está pasando, la guerra de Ucrania y el aumento de los fletes marítimos. Entonces, una de las acciones que decidió el gobierno fue someter un proyecto para ponerle tasa cero a esos insumos y a esos productos de primera necesidad, no para evitar la inflación,
sino para moderarla un poco. Entonces, la oposición se ha opuesto. Bueno, bien, los opositores generalmente se oponen a Digo, todas las cosas. no solamente ellos, también sectores productivos que dicen que la importación con arancel cero va a quebrar a la producción nacional, que es lo que han expresado productores de esos insumos de primera necesidad, que dicen que si entran sin impuestos importados, le van a afectar entonces a la producción local. Bueno, eso debe tomarlo en cuenta el gobierno. Ir a cuáles son los renglones y si alguno afecta a productores nacionales, entonces eso no debe ir. Pero para eso que se discuten las leyes. Es para eso. Porque no es decir, no se va a aprobar. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar eso, a ver si afecta a productos que se producen aquí. Y si es así, esos productos se excluyen. Bueno, de todas maneras, se sometió y fue aprobado con el voto de 92 diputados del PRM y la abstención de 59 de todos los partidos de oposición. Entonces se aprobó en primera lectura, falta otra lectura en la Cámara de Diputados y luego faltan 2 lecturas en el Senado. Es decir, En el Senado, si la oposición no se suma, no se aprueba. Porque en el Senado el PRM no tiene la mayoría para aprobarlo. No, Entonces espérate. es necesario el consenso obligatoriamente. no, tiene mayoría simple y la discusión es esa. Justamente esa es la discusión, que el PRM dice que eso se aprueba con mayoría simple y lo aprobaron. De todas maneras, en la sesión la oposición no votó, de manera que fue con el 100% de los votos. Porque ellos lo que hicieron fue abstenerse, no votaron. Ahora bien, todos los diputados de la oposición se retiraron entonces de la sesión alegando eso, que eso no se podía aprobar con mayoría simple. Bueno, lo que hay que determinar es si eso es así. Y la Constitución lo dice cuáles leyes son orgánicas y necesitan mayoría especial de 2/3 partes y cuáles no. Uno de los abanderados de la posición contraria a aprobar esos aranceles tasa cero es Leonel Fernández, que advirtió que su partido va a mantener la oposición a ese proyecto de ley. Bueno, otro tema que se discutió en el Senado, también con confrontaciones de gobierno y oposición. En la Cámara de Diputados. Sí, en la Cámara de Diputados, que el PLD, a través de sus diputados, solicitó la interpelación de la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, para que ella explique, dicen ellos, la clonación a las tarjetas del programa Supérate, y también al director del INAVIE, Víctor Castro. Bueno, efectivamente hubo un fraude con la clonación de las tarjetas de Supérate, pero la justicia está actuando. Hasta ahora nadie ha dicho que hay funcionarios involucrados, o al menos nadie lo ha dicho con algún tipo de base, ¿verdad? Y hay una cantidad de sometidos de personas que fueron atrapadas con tarjetas clonadas. Ahora, la interpelación siempre es conveniente y todo funcionario público debe estar dispuesto a que lo interpelen e ir a explicar. Qué bueno sería que interpelen a todo el mundo, porque así todos los funcionarios saben que en cualquier momento tienen que ir a dar explicaciones de sus ejecutorias. Ahora, Y eso es lo correcto y lo democrático, y que nadie se sienta mal por eso, que si el Congreso lo requiere, usted va y da explicaciones. esto independientemente, Diana, de que los legisladores del PLD no aprobaron una sola interpelación durante 20 años de gobierno del PLD. Y les solicitaron muchas, y no aprobaron una sola.
¿ok? Sí, por eso a mí me daba risa el otro día cuando la defensa de Jean Alain Rodríguez pedía la interpelación de Jenny Berenice y de Wilson Camacho, de que por el tema de las cárceles, cuando a Jean Alain Rodríguez solicitaron en más de una decena de veces su interpelación, nunca lo aprobaron los legisladores del PLD, pero tampoco él nunca fue. No, exactamente. Bueno, la mayoría PRMista tiene ahora la obligación de ser coherente. Y así como ellos pedían interpelaciones, aunque no los complacieron, ellos deben complacer la que le está pidiendo ahora el PLD. En el caso del caso del INAVIE, esta semana el director de compras y contrataciones entregó al Ministerio Público los resultados de la investigación que hizo esa institución sobre el tema de las adjudicaciones del almuerzo, el desayuno escolar en el INAVIE, que ustedes recuerdan que le costó el puesto al que era su director y a varios más de los funcionarios que participaron en las licitaciones. Y aunque los legisladores piden ahora la interpelación de Víctor Castro, que fue la persona que llegó a sustituir a Cecilio Rodríguez después de que esto explotara, pues yo entiendo que también si lo invitan debe ir y decir todo lo que él sepa y dar las informaciones que los legisladores les requieran, aunque el caso ya esté en la justicia y aunque ya se esté investigando y aunque hayan sido destituidos los funcionarios que estaban ahí cuando eso pasó. Cualquier funcionario que sea llamado debe ir. Es más, no debe ni esperar que lo interpelen. Si ustedes quieren hablar conmigo, yo voy. No tienen ni que aprobarla la interpelación. Exacto, eso es lo que debería hacer. Y qué bueno que tengan que ir a explicar. Bueno, mientras tanto, sí están persiguiendo el tema de la clonación. La jueza de atención permanente de Barahona le impuso 1 año de prisión preventiva a 4 jóvenes de la capital detenidos en Barahona con 103 tarjetas clonadas del programa Supérate para sacar el dinero de los beneficiarios. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro tema y es la resolución o el borrador de resolución que ha puesto a circular el Ministerio de Trabajo con la intención de regular el trabajo doméstico en República Dominicana. El avispero que eso ha levantado. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, esta semana el Ministerio de Trabajo dio a conocer su intención de regular el trabajo doméstico en la República Dominicana, una tarea pendiente desde hace muchos años. Recordemos que República Dominicana firmó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, para el trabajo doméstico y poco de eso se ha cumplido, de eso hace ya varios años. En esa resolución del Ministerio de Trabajo se plantean varias cosas. Se plantean, por ejemplo, la inclusión en la seguridad social de las empleadas domésticas. Y voy a usar el término en femenino porque todos sabemos que la mayor parte de los empleados domésticos en República Dominicana son mujeres. La inclusión en la seguridad social de estas trabajadoras domésticas. También la regulación de la jornada laboral a 8 horas. Sabemos también que en la mayoría de los casos trabajan más que 8 horas, incluye temas también como el establecimiento de un salario mínimo, cosa que tampoco existe actualmente en nuestro país, y el tema de las prestaciones laborales. También recordamos que en el caso de las empleadas domésticas no les tocan las mismas prestaciones que los demás empleados del país. A las empleadas domésticas ahora mismo tienen, los derechos que tienen son al salario 13, y a un porcentaje de sus vacaciones, dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan trabajado en caso de cancelación. Pero cesantía o liquidación, como tienen todos los demás empleados, no les toca. También el tema de la protección a la maternidad. Todas las demás empleadas del país de otros sectores tienen derecho a una licencia de maternidad, que creo que ahora mismo está en 14 semanas, si mal no recuerdo, pagas. Ese mismo derecho no lo tienen las empleadas domésticas, por ejemplo. Son una serie de derechos que plantean retos también, porque está el tema de cómo hacer la inclusión de todas estas mujeres en la seguridad social. El más importante probablemente sea el del horario de trabajo, porque la jornada laboral dice la ley de trabajo que es de 8 horas máximo. Y todo el mundo sabe que una empleada doméstica trabaja mucho, muchísimo más que 8 horas. Vamos a decir que de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero en muchos casos están trabajando de noche todavía.
Es decir, que las jornadas pueden ser de 12 y 14 horas de trabajo. Y quién sabe si un poco más también. Algunos, con poca conciencia, dicen, pero uno le da el pasaje. Ajá. Tú le das el pasaje 2 veces a la semana, cuando llega y cuando se va. ¿Verdad? Porque vive ahí. Y otros dicen, y le damos la comida, ni modo que se mueran de hambre. Hoy no vive en su casa. Usted no tiene una persona ahí 24/7 sirviéndole. Entonces, la verdad que da pena ver ese tipo de argumentos. Miren, eso era una deuda, discúlpame, eso era una deuda demasiado vieja y llegó el momento de subsanar, más bien de interrumpir esa situación. Todos nos quejaremos, pero seamos conscientes. Es decir, lo que tú no deseas para ti, no se lo hagas al prójimo. Es que mira, las sociedades no pueden tener ciudadanos de diferentes categorías. Cuando tú tienes trabajadores que tienen una serie de derechos y otros que no los tienen, los estás dividiendo por categoría. Les estás dando menos derechos a unos que a otros. Y uno de los principios de la Constitución Dominicana es el derecho a la igualdad. Se supone que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué unas personas tienen más derechos laborales que otras en República Dominicana? Definitivamente eso es una deuda histórica que hay que terminar ya en nuestro país y que hay que cumplir en nuestro país. Y he visto mucho en redes sociales durante esta semana de cómo la gente habla de su experiencia, pero de manera anecdótica, diciendo, pero yo siempre he pagado liquidación, o yo le doy esto, le doy aquello, hasta le pago el colegio de los hijos, le pago la receta, la medicina. Señor, si usted hace eso es por su buena voluntad, pero los derechos no pueden depender de la buena voluntad de las personas. Las cosas tienen que estar reguladas, tiene que haber regulaciones, porque así como usted lo hace, hay otro que no. Y los que hacemos eso, debemos prepararnos para respetar la jornada laboral de 8 horas. No sé si eso se podrá negociar de repartir el horario, tantas horas por la mañana, tantas horas en la tarde o algo. Pero algo hay que hacer, porque los derechos que son para todos deben ser. Y no puede haber exclusiones. Y la verdad que una persona trabajar tantas horas corridas acorta hasta su ciclo de vida. Ahora, el principal reto que tendrá el Ministerio de Trabajo definitivamente en esto será el de crear un régimen especial simplificado para la inclusión en la seguridad social, que siempre debieron haber estado, porque personas que cumplen una jornada completa de trabajo y más que una jornada completa, porque trabajan más que 8 horas, siempre debieron estar incluidas de alguna manera. Entonces, hay que buscar la manera de simplificar que los hogares dominicanos puedan incluir en la seguridad social a sus empleadas domésticas para que puedan tener todos los derechos de seguro médico, de pensión, todos los derechos que se desprenden de usted ser un empleado. Y hay que cambiar el chip, señores. Son empleadas y deben tener los derechos de una empleada. Y usted es el empleador. Y como empleador, usted tiene obligaciones con ese empleado. Ahora te voy a hacer una pregunta a ti. Tú estás en Canadá. ¿Tú tienes empleada doméstica? No, claro que no tengo. Eso aquí es un gran privilegio. Es carísimo. Incluso tú ves a las personas más ricas aquí que tienen un Tesla parqueado en el frente de su casa, sacando ellos mismos la basura, paseando el perro y barriendo el frente. Sí. Son excepciones las personas que tienen servicio doméstico en un país desarrollado. Pero es porque las leyes se aplican. Entonces, óigame, vamos a tener que aprender oficio. O vamos a darle el trato que se ajusta a la ley. Es decir, ningún argumento puede ser que no se le va a reconocer los derechos laborales. Esa no es respuesta posible. No, exactamente. La solución no puede ser esa. La solución tiene que ser, bueno, pues busquemos vías que nos faciliten la vida, ¿verdad? Pero garantizándole los derechos a todas esas mujeres que necesitan el trabajo porque son muy pobres. Pero justamente como una persona pobre por necesidad hace cualquier cosa,
y por cualquier salario, es que tienen que haber reglas de juego. Es que el Estado tiene que protegerlas de alguna manera. Es por eso. Es por eso. Vamos a la pausa y regresamos en un momento con el último segmento de este programa en el cual vamos a tratar el tema de las vacunas vencidas. Esta misma semana. Amigos, continuamos con esta misma semana y ya en la recta final el tema de las vacunas. Se vencieron esta semana 354,000 dosis de vacunas, pero en los últimos 2 meses se han vencido 708,480 dosis. El costo de esas 700 y pico de mil, 2.800 millones. El gobierno dice que va a llevar a AstraZeneca, que es la que ha fallado, a un arbitraje internacional por no entregar a tiempo las vacunas y por pretender entregarlas todas juntas después de mucho tiempo. Ojo, eso lo dijo el presidente, pero parece que él no estaba muy enterado de los detalles del contrato, porque después el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo que no podían llevarlo a arbitraje internacional, que eso no se había ponderado en el contrato, y entonces buscaron otra vía de cómo reclamarle a la farmacéutica, que le cambien las vacunas del COVID por vacunas o medicamentos de otra cosa. Exactamente. ¿Por qué? Lo que sucede es que, recordemos, AstraZeneca fue la que hizo la primera vacuna contra el COVID en el mundo. Y todos los países fueron corriendo a pedirle vacunas a AstraZeneca. Exigieron adelantos, contratos, y los contratos redactados por ellos son contratos realmente, contratos embudo, donde no les reconoce ningún derecho y donde podían fallar como fallaron. Y esos contratos están firmados. Entonces, el contrato que firmó el gobierno dominicano con AstraZeneca fue en octubre del 2020. Acababan de llegar al poder. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitaban vacunas urgentemente, porque desde el primer momento, todo el mundo estuvo claro que, habiéndose descubierto rápidamente una vacuna, esa era la solución para todo el mundo. Y los países más poderosos siempre pican adelante porque tienen más recursos. Bueno, la República Dominicana fue de los primeros también que pidió. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Ahí también fueron muy flojos nuestros legisladores, porque al final quien aprueba el contrato es el Congreso. Y pocas voces, muy pocas voces se levantaron en el Congreso viendo los detalles de ese contrato, diciendo, pero ven acá, nosotros no podemos quedar enganchados aquí. Mira, ¿tú sabes qué? Debieron haberlo hecho y no lo hicieron, pero eso no es lo más relevante. Porque, ¿por qué todo el mundo firmó? Porque todo el mundo estaba compelido, todo el mundo con una pandemia y gente muriéndose y gente contagiándose. Óyeme, el único que tenía vacuna, todo el mundo, sí, está bien, yo firmo lo que sea. Por todo el mundo, todos los países firmaron. Entonces, ya es muy difícil ganar un juicio internacional por ese tema. Por eso, ahora lo que se está tratando, y ojalá que tengamos éxito, es pedirle a AstraZeneca que, como no entregó a tiempo las vacunas, entonces que compense, no devolviendo dinero, sino con medicamentos, otras vacunas para otras cosas, medicamentos de alto costo. Hay muchas formas. Tú sabes que uno no estaba pendiente antes a los nombres de las farmacéuticas porque uno no se fija en eso. O sea, a tu hijo le ponen una vacuna y tú no te fijas de si era la vacuna del polio o la del meningococo, lo que sea. Tú sabes que era esa vacuna, pero no de qué farmacéutica. Uno no se fijaba en eso. ¿En qué país tampoco? Tú la llevabas, o sea, tú lo llevabas al pediatra o al hospital o al centro de vacunación y le ponían la vacuna y te firmaban en tu récord de vacuna que ya estaba vacunado el muchacho. Pero tú no te fijabas de qué farmacéutica era. Y yo viendo hace unos días uno de los libritos de la tarjeta de vacunación de mis hijos, vi que varios de los sellitos, porque te pegan el sellito para que se sepa el lote y todo con el que lo vacunaron,
Varios de los sellitos eran de AstraZeneca, de vacunas de otras cosas, o sea, de vacunas del polio, de vacunas de la pentavalente, las que se ponen 5 en una. Varias de esas vacunas eran de AstraZeneca, o sea que en el país hace mucho tiempo que se ponen vacunas de las que son más necesarias en la infancia de los niños de AstraZeneca. Esa puede ser una vía de compensación por parte de AstraZeneca y los medicamentos de alto costo, por supuesto. Sí, es difícil que AstraZeneca pierda en los tribunales. Si no se aviene a un acuerdo como el que se le está proponiendo, ellos pagarán un costo reputacional, ¿verdad? Pero nos quedaríamos sin nada. Pero hay que decir que eso fue un atraco a mano armada y armado de un virus. ¿Entiendes? Así que lo único que se puede hacer es pedirles a ellos que sean conscientes y que manden otros medicamentos. Ojalá que tengamos éxitos en eso. Lo cierto es que ¿por qué se perdieron vacunas? Pero si tú compras, por ejemplo, calmante para la tos y se daña es porque tú no lo usaste. Si tú no lo usas, ya eso no. Y hubo mucha gente que no se quiso vacunar, lamentablemente. Lamentablemente. Ahora, la responsabilidad del gobierno era tenerla ahí. Y estuvo para todo el que se quiso vacunar, hubo vacuna. Ahora, claro, eso llora ante los ojos de Dios, que se pierdan cientos de miles de vacunas. Y eso también indica que necesitamos crear una política de donación. Esas vacunas bien las pudo haber aprovechado otro país si no hubiéramos esperado hasta el último momento para la donación. Bueno, se van a vencer otras. Sí, se van a vencer más. Próximamente. Están perdiendo millones de vacunas. Sí, pero esas sí tienen tiempo de donarlas, porque es que se estaban venciendo ya. Las otras va a haber tiempo para donarlas y que la usen, al menos. Amigos, gracias por su atención. Les deseamos que tengan un feliz domingo. Si es en familia, mucho mejor. Y la semana que viene, una semana llena de realizaciones positivas. Diana. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo sábado aquí en esta misma semana.